Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Así es, bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes a todas las personas que ya nos acompañan y nos acompañarán esta tarde de domingo. Mi nombre es Jonathan Valencia Pineda, actualmente desde Cali, desde donde también quiero darles la bienvenida al conversatorio de hoy, que tiene por título Posibles cartografías literarias de Nariño. No sin antes agradecer también a la Cámara Colombiana del Libro, a la Feria Internacional del Libro de Bogotá y a Corferias, y en este año recibe a Suecia como país invitado. Desde ya hasta poco antes de las 4 de la tarde estaremos con los señores Sebastián Pinchao, quien es licenciado en Filosofía y Letras y magíster en Didáctica de la Lengua y la Literatura Españolas por la Universidad de Nariño, quien también ha trabajado como tallerista de escritura creativa y coordinador del proyecto Conversemos en Quilcay, Fundación para el Fomento de la Lectura y la Escritura, y también responsable de la temporada de letras y la Feria del Libro de Pasto Nariño. También nos acompaña en la tarde de hoy el señor Camilo Muñoz Chávez, escritor e investigador cultural, quien dirige la Cátedra de Estudios Culturales en la Universidad de Nariño y también es director de los laboratorios de investigación Creación Citroën. Antes de iniciar, recordamos que este espacio cuenta con una franja para la participación de personas asistentes, recordando que vamos a tener un chat, ustedes pueden enviar sus preguntas y se las extenderemos a los señores panelistas de hoy, con muchísimo gusto y agrado además. Sebastián Pinchao y Camilo Muñoz, quienes hoy harán una breve crítica a la construcción cartográfica a propósito del tema. También revisaremos una breve antología de autores y autoras seleccionados. Leeremos, conoceremos más autores y autoras de Nariño. Y en ese sentido, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este espacio. Muchas gracias. Hola Jonathan, Adelante, muy buenas Sebastián. tardes. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Camilo. ¿Cómo están? ¿Sí nos ven? Hola Sí, señor. Jonathan, muchas gracias, muy bien. Un saludo para ti y un saludo a mi compadre y amigo Sebastián. Bueno, bienvenidos. El espacio es de ustedes. Adelante. Vale, gracias Jonathan. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Un saludo a todos los que están conectados con esta Filbo 2021 y un saludo también a todos los nariñenses que esta tarde nos están escuchando para reunirnos en relación a lo que podría ser una posible cartografía literaria en Nariño. Entonces empecemos con esto. Eh, Pensemos un ejercicio cartográfico de las relaciones literarias en Nariño, que podría ser también hablar de la exposición abierta hacia un cruce de caminos. Esta intersección daría apertura a una posibilidad quizás un poco, por llamarlo así, imposible, ¿no? Que además en ningún caso puede ejecutarse como la composición total y acabada de un mapeo o listado de las construcciones simbólicas que se tejen en la plástica literaria nariñense. Un cruce es un gesto por la invención. Un camino es el espacio móvil de lo imaginado. Un cruce disloca la dirección y genera nuevas formas de concebir el tiempo de la escritura y de la obra. Los caminos son la naturaleza de los individuos arrojados, también de los caminos solitarios y a su vez acogidos tanto a sus orígenes como a sus trayectos futuros. El cruce contribuye a una hibridación del origen y, claro, a la transformación del viaje. En el cruce siempre existe una posición y una resolución para continuar el camino. La imagen que teníamos en posibles cartografías literarias en Nariño era un San Bartolomé que es el santo patrono de Córdoba, Nariño, ¿no? Entonces, hablemos un poco de esto. San Bartolomé desfila por el camino del Guamués y sobrelleva una mixtura del cruce y la errancia. La investigación Caminos Panamazónicos llevada a cabo por el Instituto Andino de Artes Populares y el ICANN comenta lo siguiente. Abro cita. Camino del Guamués Nariño. Es ahí en donde son posibles las redes de relaciones Oriente-Occidente que configuran el nudo de Huaca o de los Pastos. Camino por donde desde el Amazonas
se trasladaron parte de sus horizontes civilizatorios precolombinos buscando la cordillera andina y el mar Pacífico. En tiempos coloniales pretendió ser un camino abierto, alterno al camino de Sibundoy y Mocoa. O sea que es un camino de la aventura espacial y existencial que a través de lenguas y leguas de todos los tiempos devela un mundo fronterizo en movimiento, repasando el origen, la resistencia y permanencia de las comunidades andino-amazónicas. Cierro cita, escritura de Rosero y Villa del 2019. Entonces, esta posible cartografía, creo yo, materializa el intercambio de voces y enuncia un nudo, una mixtura, un flujo que corporaliza el movimiento de las fronteras. Desde su construcción, evidencia el desborde de lo canónico, pues opera como un material singular que dialoga con una subjetividad obvia de focos localizados. Cartografiar será enrutar, cruzar, movilizar, encarnar un guardagujas, criticar la distancia, también cerrar, una apertura de cierres, habitar las huellas de su discontinuidad y giro. De ahí, una cartografía es posible gracias a la imposibilidad de su realización pura. Cartografía de lo abierto, finita en el paradigma de su enunciación, pero inexacta e interminable respecto a la esperanza de una composición multiforme. Entonces, para darle paso a mi compañero Camilo, creo que aquí también habrá distanciamiento del sometimiento que hay sobre los acuerdos literarios, distancia de las instituciones y los agentes polisivos de la palabra, las constituciones políticas del lenguaje. Sin embargo, también, y claro, está la urgencia por reclamar y construir una crítica literaria en Nariño, que justamente diga lo indecible y prepare un mapa. Así pretendemos exponer, disponer la piel desde una mirada insectaria, no a vuelo de pájaro, total y aérea, ligera, sino a salto y camino en Troya, mínima y terrestre, anclada al suelo. Exponer los nombres y trazos de personajes, creadoras, creadores en el territorio panamazónico de Nariño. Hola Camilo, buenas tardes. Te cedo a ti la palabra. Como muchas me gustaría detener en esta idea del cruce que tú has manifestado, ¿cierto? Yo sé que es algo que tú pensando hace un y son arbitrarias, sino porque tú y yo somos pialeños, vivimos en nuestra adolescencia y juventud, salimos expulsados o no, digamos, de una ciudad que se nos presentaba también bastante hostil por la violencia, ¿sí? Pero que sin embargo en ese cruce se nos vuelve también un problema, ¿cierto? Es decir, la ciudad problema. Si se nos vuelve problema, yo creo que la cartografía también se nos vuelve un problema en la escritura, ¿cierto? Y a mí me gusta pensar menos en una cartografía hecha de forma tradicional, es decir, a través de obra, autor, contexto, como si se tratara de una historia a secas, historias secas. Por el contrario, a mí me gusta pensar ese cruce, esa cartografía, como unos momentos de choque y en disputa, porque no de otra manera se podría hacer una cartografía, ¿cierto? Obviamente, en nosotros es bastante singular, precisamente porque es panamazónico. Es decir, es selvático, es de monte, es fronterizo y obviamente también es de centro, ¿cierto? Eso en primer momento con la cartografía, y en un segundo momento yo creo que existe una cierta orfandad, una literaria en Nariño, vista desde Nariño y vista, entre otras cosas, desde... Mira, no es extraño que se homenajee los 100 años de Héctor Rojas Erazo, un escritor costeño. Pero no es raro tampoco que no se homenajee a un escritor nariñense por fuera de Ahora Arturo. Allí nos está diciendo algo la cartografía. Es decir, que ir a estos territorios, es decir, como si fueran o tuvieran una orfandad literaria, como si no existiera una tradición en el departamento.
¿vale? Yo creo que la cartografía es posible en la medida de que muestra ciertos puntos de choque, ciertas discusiones, y las autoras que yo traigo hoy, precisamente porque reconocen una tradición, es que empiezan a confluctuarse identitariamente a través de su cuerpo, a través de ellas como mujeres y, entre otras cosas, a través de cómo conciben la escritura, tanto de ello como de la crónica, ¿no? Eso como para arrancar. Bien, Cami, entonces la forma en que vamos a dialogar un poco esta tarde es, Camilo va a hablar de algunas autoras eh, que se encuentran en su posible cartografía y yo hablaré de algunos posibles también autores en este trazo que vamos a tratar de construir hoy. Entonces, para empezar, yo quiero hablar de Mario Rodríguez Saavedra, Cami. Mario Rodríguez nace en el 79 en el Guayco, nace en Sandoná, Nariño, ¿sí? Es licenciado en Filosofía y Letras y también es magíster en Etnoliteratura de la Universidad de Nariño. Voy a leer algunos libros que tiene, que son Los Funerales del Invierno. En el 2003 tiene el libro Elipsis. También tiene uno muy interesante que es El Sur es la Niebla, que se gana la convocatoria Cultura Convoca del año 2017, publicando su libro en el 2019, ¿no? Con la Gobernación de Nariño eventualmente, y la categoría con la categoría Estímulos a la Creación Literaria. También tiene poemas en el libro Nubes Verdes, antología de poesía viva, nariñense carchense, editorial Casa de Libros 2013, y en la revista Puesto de Combate número 1. Algo muy interesante en Mario Rodríguez Saavedra es que no solamente escribe, digamos, desde una figura literaria, desde el objeto libro, sino que Mario también es el vocalista de una agrupación que se ha vuelto, qué sé yo, una especie de emblema, ¿sí? Porque es una agrupación de música campesina que se llama Los Ajices, que si bien ya llevaba muchos años generando resonancias en la región, eh, esta música es hace unos cuantos años cuando empieza a grabar, digamos, y se vuelve, bueno, un éxito en Nariño y en Colombia también. Y bueno, también ha estado en el Festival Colombia al Parque del 2018, celebra la música, celebra la vida. Ha estado en el Teatro Colón en el 2020 y en Noche Radio Nacional de Colombia 2020. Eh, Más allá de eso, Mario Rodríguez, entonces, por terminar de leer la reseña, creo yo que es un autor que defiende la tradición, ¿sí? Es un defensor absoluto de la tradición. Me impactó cuando en una entrevista él afirma lo siguiente: a mí me vale más un dicho de mi abuelo que un aforismo de Sócrates. Entonces yo creo que la literatura implica la crítica punzante hacia el universo académico principalmente, ¿no? La cual ha decaído en atmósferas de posesión de conocimiento, cultura y el deseo por el análisis de existencia como sistemas objetivos y específicos. Para Mario Rodríguez, estas categorías no se deben a su estudio, sino que flotan y perviven en el espacio de la costumbre, de las gentes, de los pueblos, de las conversaciones, las montañas y los andenes. Por ello su escritura parece solamente materializar las formas de la palabra que se han dado en otros sistemas como la oralidad, por ejemplo, y en el cruce de experiencias cotidianas, con el contar la memoria de bocas de abuelos y en los rituales de tulpas que abrazan los cuerpos y las voces de la familia. Los esfuerzos de Mario, para finalizar, de Mario Rodríguez Saavedra, se funden en la urgencia de familiarizar los espacios de estudio como la institucionalidad o la universidad con la región, sobre todo, para que el proyecto de sociedad sea uno solo, en razón de los rostros y comunidades que se pintan con los medios de la naturaleza, los animales, la tierra y los astros, sea un Inti Raimi y Koya Raimi del conocimiento que se palpa en las manos del trabajo. Rodríguez Saavedra es el andador universal que ha caminado a pie por Faldea. Te la dejo ahí, Camilo. Vale, me la dejas allí un poco alta, Betico, ¿no? Porque es un texto que recibo con bastante agrado. Y a propósito de eso, antes de entrar en la
yo quisiera decir dos cosas, ¿no? Primero es que yo creo que una cartografía literaria es una elección personal de cualquier lector, profesional o no. Es una elección personal, porque es que las tradiciones se eligen personalmente. Pero una cartografía también debe ser crítica, bastante crítica, ¿cierto? Hay una pregunta muy interesante de un crítico literario y novelista nariñense que se llamó Jorge Verdugo Ponce y que recordamos con mucho cariño. Y él dice esto, dice, ¿hay algo llamado literatura nariñense? Y se responde, pues para saberlo, primero hay que comprobar si eso existe, ¿vale? A mí me parece esa pregunta bastante importante para hablar, digamos, de todos estos cruces nariñenses a partir de la literatura, porque además nos propone un problema identitario. Toda cartografía, en mi consideración, nos propone un problema identitario de qué es lo que nos está diciendo de nosotros como lectores y como sujetos en ese territorio. Siendo así, entonces hablar un poco de Cecilia Guerrero Orbegoso, que es una poeta, escritora, nacida en 1913 y que murió bastante joven, ¿no? Bastante joven. Yo creo que no arribó a los 5 años. Ella tiene un poema bastante singular que a mí me encanta, ¿no? Y ese poema se llama Las 12, compilado en un libro que se llama Poetisas Nariñenses de más o menos 1979 y una antología de poemas de la poesía nariñense de 1993, ¿cierto? Este poema de Las 12, en mi criterio, nos presenta esa problemática de qué es lo nariñense, de qué significa ser nariñense, ¿sí? Y también nos propone un problema identitario, perdón, con todos estos asuntos familiares que rodean a la familia. El pasar dividido en muchas partes es un poema extenso. Pero hay un elemento bastante grande para mí. La fantasía viene a través de un padecimiento en el cuerpo y un padecimiento también en el sueño. ¿Sí? Bueno, porque ese padecimiento, que se da desde el primer día y el sueño, se manifiesta en las almas por delante de donde ella conquista las ideas de Dios. ¿Vale? No voy a permitir leer entonces para entender este poema. Dice, a veces me solo mi vida siempre sacadas, las ideas de algo para familias adultas. Y no puedes dejar mi Siento que se te está escuchando un poco borroso, así que no sé si quizás hacemos ahí un stop para que repares el audio. Listo, listo, listo. Bueno, en tanto que a mí repara un poco lo que tiene que decir respecto a Obregoso, que es un autor artísimo. Entonces, yo quisiera, antes de eso, para abrirle la puerta a otro de los autores, leer algo que se me quedó con Mario, ¿sí? Un texto que se llama Susurro, de Mario Rodríguez Saavedra, que dice, si oyes un canto lento, una melancolía de músculo, un largo tono menor que te asciende, un gris prebullicio del invierno, es solo que uno de nosotros te está hablando. Nunca dejamos de cantar. Y como bien lo decía con Mario Rodríguez, pues existe como esa, esa cuestión de la música. Sería súper necesario que leamos también un texto que Mario Rodríguez canta, ¿no? Como no solamente en la onda de la poesía, sino también con su agrupación musical Los Ajices, que dice así, Jornal. 4 de la mañana, la tulpa arde con su humareda, mi mujercita buena me ofrece amor con agua panela.
7 de la mañana salgo a la chagra de mi vereda, camino bajo el alba y el sol apenas se despereza. Las 10 de la mañana voy por los surcos sudando tierra, recojo los maíces para la arñada de la merienda. 12 del mediodía, llego a mi rancho con la cosecha. Mi mujer me da almuerzo con un abrazo de quitapena. A las 3 de la tarde, con mi mujer tejemos la estera, mientras se hace la arñada, la tarde-noche ya nos espera. No sé si Camilo ya reparó mientras le hacía un intro con Jornal de Mario Rodríguez Saavedra. A mí sí, sigue un poco ruidoso, sigue un poco ruidoso. No sé si quizás con un audífono podamos, con un micrófono, podamos reparar este inconveniente. Sí, un poco mejor. Perdón, Camilo, te interrumpo. Sigue el error en el audio. No sé si es posible que puedas ubicar el micrófono, porque te escuchamos con una voz robótica. Esa es la cuestión acá. O si hay un parlante conectado, de pronto bajar el volumen porque puede que esté haciendo interferencia. Lo podemos intentar con los audífonos. Bien, dale, entonces lo que haré es como adelantar un poco el trabajo para que luego se conecte Cami. Entonces, en ese orden de ideas, yo hablaré sobre otro de los autores que he preparado para esta tarde en esta posible cartografía, que es Fernando Guerrero, ¿sí? Fernando Guerrero nace en Túquerres, Nariño, ¿sí? Tiene una larga lista de algunos trabajos, ¿no? Entre esos, por ejemplo, desde el 96 al 2000, fue cuando inició sus propuestas de escritura con el colectivo cultural Colegio de la Calle en Túquerres, colectivo con el cual se desarrollan diferentes procesos de formación y creación desde el performance y la relación escritura y procesos sociales en la región. En el 2001 gana el primer puesto concurso de cuento universitario. En el 2002 ganador premio puesto concurso de cuento universitario también. 2007 se gradúa como licenciado en Filosofía y Letras. 2011 primer puesto de concurso de mitos y leyendas de Nariño Lignar. También en el 2013 hace algo muy interesante que se llama Incuna, Relatos en los Andes. Su lista en el 2013, 2014 y 15 se extiende por varias y otras publicaciones. Pero a mi manera de ver, Fernando Guerrero es un autor que muda sus operaciones de escritura. Teje una alteridad entre literatura, fotografía, música, cine documental y performance. Guerrero compone una especie de torsión de la mirada que le hace posible desbordar el estilo y hospedar escenas de escritura nómadas, viajeras, las cuales acontecen en diversos territorios, ancestrales, urbanos, selváticos, espacios en movimiento. En este cosmos, el autor es un escritor migrante que dialoga con los ruidos de la montaña y el agua. La imagen que propone es una extensión híbrida con hospitalidades de fuego. Las investigaciones de Fernando Guerrero con el territorio exceden las pretensiones académicas y se configuran como trenzas del pensar, el sentir, el existir. Su escritura entonces despliega una plástica de la comunidad, obrando materiales que deconstruyen las múltiples geografías de la realidad, no solo nariñense. Por otro lado, es preciso acercarse a Fernando Guerrero por su interesante proximidad hacia la dimensión mística y el estudio de las culturas y las religiones del mundo. Un autor que será necesario para la lectura del arcano de la identidad
y el obraje espiritual del fenómeno social. En ese sentido, Fernando Guerrero es, como lo mencionaba Camilo, y como quizás trataba de mencionar al principio, es alguien que está en ese límite de la ruptura también de la identidad, y para ello eh, se multiplica en sus escenarios creativos. De ahí que lo haga a través de la fotografía, también del cine del documental y, y con otras exposiciones del arte, tal vez como la música. Voy a leer un fragmento de uno de sus textos que se llama Cambio de piel. La literatura se roba a sí misma. La exégesis y la expiación literaria son también piel de carnero en el acontecer del velo apotropaico que enrazona todo. Vuelvo a la expiación, el carnero ahumado y el carnero que queda en el desierto. Los dos comunican algo que el espacio en el tiempo devora. Sigue adolorido por el golpe, bajo la almohada ha colocado el reloj. Solo él sabe lo infinito del tiempo bajo la almohada. Es como si un lenguaje secreto emergiera entre las finas plumas del ganso. Piensa en el diente que ha perdido y en la persona a la que ha robado el tiempo. ¿Puede uno robar el tiempo a alguien al robarle un reloj? Si la persona camina hacia su casa triste por haber sido robada, seguramente se desorientará por un segundo, y ese segundo ya es un robo del tiempo. Pero si la persona se echa en el suelo a llorar porque el reloj era símbolo de alianza entre sus abuelos, una herencia familiar irrecuperable, muy seguramente el doble robo sería un increíble acto prometeico. O sea, cargar en las espaldas el fantasma de lo imposible, de saberse sin tiempo. En este caso, el ladrón podía ser la pérdida absoluta del tiempo absoluto de lo que es finito. Termino aquí con Fernando Guerrero. No sé si Camille logró solucionar sus problemas de audio. Yo le había hecho la propuesta de que se saliera y se volviera a conectar, pensando en que de pronto ese podría ser una manera de solucionar el problema. No sé, Sebastián, si podemos revisar si hay preguntas de las personas que están conectadas. Y si no hay preguntas por ahora, yo tengo una como para seguir en el orden de lo que han venido conversando. Es una pregunta ya que parte de una lectura que hice de un libro de Verdugo sobre el canon literario nariñense del siglo XX. Mientras nos Claro que sí. confirma Camila, de pronto, o Raúl, de Corferias, si tenemos algunas preguntas, yo voy a extender la mía. Cuando Dale. yo recibí la invitación de mucho agrado de poder moderar este espacio, estuve leyendo algunos textos, entre ellos alguno de Sañudo y de Verdugo, también ese que mencioné recientemente. Y en alguna parte de este libro sobre el canon literario de Nariño del siglo XX, él comenta que el carácter religioso que se le acredita a la literatura nariñense no es del todo así, ¿sí? Lo cuestiona, hace críticas sobre esto y hace una reseña de varios autores y autoras que también hacen críticas sobre ese asunto y que se daba un poco por sentado el carácter religioso de la producción literaria nariñense. Y en ese sentido comenta que él comprueba que hay distintos denominadores de la literatura nariñense. Entonces mi pregunta es si es válido pensar en cuáles son los denominadores de la cartografía literaria de Nariño. ¿Y qué diferencia, si usted considera, Sebastián, que existe alguna diferencia entre la literatura nariñense y la literatura de Nariño? Bien, gracias, Jonathan. Justamente por el canon y la canonización de la novela en Nariño del maestro Jorge Verdugo Ponce, sí hay una lectura de la posible filmación ah, Camilo, relacionada. ¿puede silenciar el micrófono, Camilo? Que tiene un eco con lo que hablamos acá, creo que ya. Listo, continuamos, Sebastián. Hay eco, Camilo, de pronto si tiene un audífono sería genial cuando volvamos por acá. Bien, sí hay una posible afirmación de aquello que se podría presentar como la literatura em, en la región nariñense, digámoslo así por ahora, para referirnos al texto de Jorge Verdugo Ponce,
Tú me preguntas respecto a otro tipo de denominadores que no sean específicamente los religiosos. Por supuesto que hemos tratado en estos breves minutos de hablar un poco sobre quizás algunos denominadores o lineamientos que se perfilen en el último siglo quizás y de autores que se encuentran haciendo cosas. Entre ellos, al menos los denominadores de los que yo quería referirme esta tarde están relacionados con el territorio, ¿sí? Están relacionados con la frontera, por ejemplo. Eh, Alguno de ellos, del que iba a hablar a continuación, que es Yesid Niño, ha hecho algunas aproximaciones, algunos acercamientos para tratar de narrar lo que implica vivir en un territorio de frontera. Esto tendrá otros giros relacionados con la migración, por ejemplo, una categoría de, de estar de un lado o del otro, desde unos lineamientos geográficos, ¿no? Y por supuesto la geografía, en este caso el campo, en este caso eh, algo que quizás siendo una autocrítica se me escapa. Hay otros denominadores como por ejemplo la economía que está relacionada con cómo habita, cómo vive el ser nariñense. En esas estaría, por ejemplo, todo lo relacionado con el Océano Pacífico, cómo está involucrado también en los procesos literarios. Entonces yo creo que sí, o sea, es justa aquella, una- aquella afirmación sobre que no todos los denominadores macro de la literatura en la región puedan ser determinantes alrededor de el corpus religioso. Hace poco, por ejemplo, hablábamos de una novela muy interesante de el señor José Guerrero, que fue un musicólogo, diría yo, de Nariño, y la novela se llama Piano Piano, Piano Forte. Es una novela de muchísimo interés, en donde su categoría principal es la música. Y frente a eso hay estudios que se están levantando no solamente desde eh, las academias, sino también desde lectores sencillos, digamos, lectores que no están unidos a la institucionalidad, relacionados con el gran complejo de la escritura sobre las categorías musicales y las categorías artísticas. Entonces creo que es una discusión un poco amplia, un poco eh, para extendernos toda una tarde. Y tu última pregunta era respecto a si se puede hablar de una literatura nariñense o de una literatura de Nariño o en Nariño. Claro que aquí estaríamos un poco tratando con esto de la posesión o lo posesivo de una literatura, ¿no? Como hemos dicho al principio, quizás esta cartografía está basada en el cruce de caminos, en la alteración de un nudo, y en ese sentido creo que aquello de lo nariñense quizás hablaría como de una identidad que está demasiado, mm, que habla de sí misma. Yo creo que la identidad en Nariño, si bien está referida a un montón de cosas, no podemos encerrarla, que creo que eso sería como lo más fascista, ¿no? Encerrar una identidad. Yo creo que habla sobre el movimiento. Yo creo que podríamos hablar de las literaturas mejor, las literaturas de Nariño o las literaturas de las regiones en Nariño, más bien corrigiendo aquello de la literatura nariñense que quizás pueda ser un poco chauvinista también y cerrada, ¿no? Como en un bucle un poco encapsulada. Pues creo que podríamos hablar de esa heterogeneidad o esa polifonía de la literatura, de las literaturas de Nariño, ¿no? Que son una amplia gama. De hecho, esta conversación surge con ese propósito también de descubrir autores o más bien de revelar autores que se encuentran haciendo cosas muy curiosas y que quizás eh, por algunos sistemas institucionales, por algunos sistemas académicos, pues no son tan leídos, ¿no? Entonces, bueno, en ese orden de ideas, miremos cómo sigue la cuestión.
con Camilo Muñoz. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Camilo. Adelante. Continúa. ¿Allí me escuchan mejor? Sí, Eh, allí me escuchan mejor, me pueden ver. Sí, perfecto, Cami. Listo, pero vamos a ver no te vemos. Bueno, yo espero que allí me puedan ver un poco mejor, que me puedan escuchar un poco mejor, ¿sí? Seguramente acá en el sector está fallando la red de internet, de manera que les pido disculpas. Bueno, yo hablaba un poco de Cecilia Guerrero Orbegoso con su poema Las 12, ¿sí? Me parece interesante ese poema porque ella asiste a una especie de desobediencia que viene dada a través de la fantasía y a través del poema. Entonces ella lo que va a crear es toda una escena, digamos, erotizada de su relación con Dios, pero además también unas escenas bastante sugerentes para pensar cuáles eran las condiciones de la mujer en aquella época, ¿sí? Hija de un general, digamos, de una ama de casa que a esta hora, a las 12, precisamente es asaltada por la alta fantasía. Sí, ese poema me parece que hay que revisitarlo y que hay que hacer, pues, digamos, un estudio crítico porque dentro de la tradición de una traducción tan masculinizada como la nariñense y la colombiana, pues ese poema sin duda alguna nos va a botar algunas coordenadas para seguir charlando acerca de, digamos, de lo cartográfico, ¿no? Bueno, eso, no sé si continúo, si tienes algo allí, Betico. Dale, Cami, sí. Bueno, yo les venía hablando sobre Yesid Niño, ¿sí? Quiero contarles algo de Yesid. Si antes quizás Jonathan Valencia no tenga o alguna pregunta hacia Camilo, para que dialoguemos un rato también. Yo tengo una pregunta, pero me gustaría dejarla al final, que pueda continuar hilando lo que tenía propuesto para la tarde de hoy, si está bien para ustedes. Camilo, sí, adelante, gracias. Bien, perfecto. Entonces voy a hablar del Yesid Niño. Es un autor licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño. Es magíster en etnoliteratura de la Universidad de Nariño. Tiene dos novelas cortas, Fragmento y La confesión del ausente. Va escribiendo el humo, nos dice, y el sentir de la poesía, hasta ahora en dos libros inéditos, Elemento Meteorito y La encrucijada de la luz y otros poemas. Algunos de estos poemas han sido publicados en la antología Fulgor de la Espina Antología de Poesía Contemporánea. En palabras de el poeta y también realizador Julio César Goyes, el estilo de su escritura es más urbano, sin decir que no tiene astillas rurales, y surreal en el fluir, por ello expresivo. Cada fragmento tapa y consume al anterior, sin duda más cerca del relato multicultural y transmediático, una escritura original con sinestesias que dirigen la captura de lo real. Cierro la cita de Julio César Goyes. Yo considero que Yesid Niño escribe como una prosa fugada. Sus textos son una especie de migración sin certeza, una escapada que cae. También considero que las experiencias relacionadas con la educación en la frontera han hecho que Yesid Niño sea una aparición silenciosa e impura, al igual que un puente fronterizo, enredada y que conecta la diferencia. Es un espacio, voz, mudez, grito en diferencia. Asimismo, Niño pretende una pedagogía subterránea en su trabajo ensayístico académico, porque Yesid Niño, como lo dije, no solamente escribe género novelístico, poético, sino que también escribe ensayos. Creo que en estos ensayos se despliegan intencionalidades severas y abiertas simultáneamente. Cargadas de imágenes potentes, los fragmentos de sus obras acaecen en una variante para burlar el sistema religioso, moral, educativo y político, justamente de lo que veníamos hablando. Quizás aquí podría haber otro denominador, una escritura de la frontera.
es decir, personifican una esperanza emancipatoria. Aprendizajes otros que se extralimitan a través de composiciones que denotan chorros de luz y oscuridad, verborreas filosóficas que guardan sigilosamente axiomas, aforismos, silogismos, arcanos y trancazos morales. La escritura de Yacine Niño presenta códigos exploratorios imprescindibles en la lectura de la región, puesto que en la configuración de una frontera se está gestando otro nudo, el de los personajes al borde, el de los seres en la periferia. Animales migratorios, andadores, auscultados por la máquina silenciosa del territorio móvil, encarnan la polifonía diseminada de la violencia, el fármaco, la fragmentación y el espíritu alucinado. De ahí que los espacios de esta escritura partan de lo que es la territorialización y también la desterritorialización. Así que una de las categorías interesantes en Yesid son las del territorio, ¿sí? Pero no solamente el territorio, es mejor un territorio móvil, ¿sí? Un territorio que está en movimiento. Y bueno, continuamos hablando un poco, creo que ahí en esta escritura de frontera es como donde está mi intención de esta tarde. Cami, ¿tienes algo por decirnos? Bueno, hay una poeta nacida en Túquerres, Nariño. Ella se llama María Isola Salazar. Bueno, ella es ensayista y poeta también. Me gustaría referirme sobre todo a su libro Cáliz Profundo. Es un poemario pequeño, eh, digamos, donde ella pasa alrededor de varios asuntos problemáticos, como son todas estas violencias articuladas primero por el cristianismo y segundo por esa violencia política en Colombia, ¿no? Su lenguaje es sostenido, digamos, es directo, es seco, pero a razón de que no hay otra forma que manifestarlo más que así. Es decir, ella tiene una preocupación por la forma, pero esa forma a la vez revela una verdad, ¿no? Digamos, en esas dos coordenadas está su trabajo poético. Ella también tiene un libro de ensayos donde habla de una dedicación poética y emancipadora y que tiene que ver, entre otras cosas, claro, porque al utilizar un lenguaje justo donde se revela la verdad, entonces esa verdad se emancipa de todas las formas como pueden venir a coactarla, ¿no? Bueno, hay un trabajo también, un trasunto sobre la mujer, ¿sí? Sobre el cuerpo de la mujer, porque es a través del amor, entre otras cosas, y de tocar el cuerpo de la mujer, como este tipo de violencia se pueden, digamos, desarticular, ¿no? Entonces leo un pequeño fragmento de su poema que dice, ella le devolvió la vida, tocó su cuerpo. Gracias, Cami. Yo voy a empezar el siguiente autor con un texto de, de uno de sus libros que se llama Planes Exequiales. Se llama el texto. El autor es Jaime Salazar y empieza diciendo Jaime, planes exequiales. Nuestras posibilidades son innumerables. Usted es el creador de sus sueños antes de la cámara ardiente. Además, podrá elegir la forma de su féretro tradicional o experimental, como a nosotros nos gusta. Entre los modelos más cotizados están el televisor y usted adentro, como si fuera reflejado por los rayos catódicos en una escena inolvidable, la carátula del libro que no escribió porque fue alguien valiente, el regalo que nunca tuvo en Navidad, la botella de su licor predilecto en donde se verá su cuerpo flotando o donde su imaginación vaya. Recuerde que somos una compañía alcahueta. Si los sueños calientes, es decir, los que tuvo cuando estaba vivo, no fueron saciados por motivos ajenos a nuestra empresa, no se olvide que cumplimos con todo: nadar con tiburones, conducir un convertible acompañado de una morena o rubia según las exigencias carnales de su muerte, hacer el amor en una piscina de chocolate, jugar a Guillermo Tell con una Smith Wesson con la futura pareja de su anterior enfermedad, viajar en un transbordador espacial, vomitar en el Congreso, etc. Las moscas en este vórtice de moscas
Si cree que va a estar solo, lo acompañarán. Si fue fotofóbico, será un placer una de las etapas de su nuevo viaje. Pero tranquilo, en el vacío nadie lo reconocerá. Y recuerde que la vida vive en el miedo, en el temblar de unas rodillas ansiosas, en la síncopa de una pistola que regala el viejo a su hijo para que se defienda en su existencia, etcétera. Y la muerte, esa empalagosa compañía, recuerde que ha estado en los guantes del médico que sostuvo su pierna, en la chica que suelta el vaso con leche por la menarquía, en la copulación diaria, en la fotografía de su cumpleaños cuando fue un niño. No olvide llamarnos y realizar su cotización, que la muerte huele a calendario. Teléfono 2013-0413 1203. Jaime Salazar es un autor muy interesante de la ciudad de Pasto, es nacido en Pasto, y su discurrir creativo, nos dice él, y compositivo fluyen a través de la ficción y la experimentación con las palabras y el sonido. Considero que Jaime es un gran autor además porque no solamente se remite, como los autores que he venido citando, al objeto del libro, sino que también tiene una producción muy interesante a través de la música, una propuesta que se ha llamado Metal Campesinois Jazz Agropecuario en la banda Acid Acid, que hace algunos cuantos años estuvo en Rock al Parque. Así que a través de esta propuesta, que justamente devela ese nudo, ¿sí? Como esa reunión polifónica es un encuentro de músicas, ¿sí? Creo yo, es un caos multiplicado en donde se está escribiendo a través de llamémoslo así, un silencioso ruido y un sampleo de figuras no solo melódicas, sino visuales y teatrales, ¿no? Yo creo que este performance que está escribiendo, construyendo Jaime Salazar es la reunión de las identidades rítmicas múltiples simultáneamente en fuga todas estas identidades, ¿no? Creo que entonces el trabajo de Jaime Salazar describe la idea de una identidad que está en el espacio musical, pero también en un espacio literario, y era lo que lo decía en relación, por ejemplo, a la novela de José Guerrero, ¿sí? Una escritura de la música, donde deja aparecer el nudo y se alberga un compendio de sentidos y sin sentido. Un libro fue publicado por Jaime Salazar con el proceso de Pasto, Ciudad Capital Lectora, que existió hace algunos años, que se llama Cuentos cortos para mal pensados, ¿no? Un proceso muy interesante en donde se mira la desestructuración de una idea estandarizada en el imaginario colectivo. Así que invitados también a la lectura de Jaime Salazar, quien hace parte esta tarde de nuestra coreografía y cartografía. Veamos qué dice Cami. Gracias, Sebastián. Adelante, Camilo. Adelante, Camilo. Bueno, hay dos antologías singulares dentro del panorama, digamos, literario colombiano, tratados desde el Pacífico, ¿cierto? El primero es la antología de mujeres poetas afrocolombianas y la segunda, la antología Ordimbres. Yo creo que estas dos antologías nos plantean ya un problema, ¿cierto? Y que, entre otras cosas, los editores no han prestado demasiada atención sobre eso. Y es que los cantos, digamos, de alrededor, unas 15 cantoras afropacíficas, son ahora traspasados, digamos, a la escritura alfabética, ¿no? Allí me parece que hay una cuestión interesante, bastante interesante para la crítica, pero también para los lectores apacibles que siguen de cerca, digamos, esto que puede parecer simple folclore y que sin embargo nos están proponiendo, son unos traspasos realmente problemáticos, ¿no? Porque pasar del oral a lo escrito no es nada simple, digamos, ¿no? Ella se llama Maura Valentina González Quiñones, Perla de Ébano, y tiene un poema muy singular dedicado a Gabriela Mistral, ¿cierto? Ella retrata en este poema cómo trabaja con la poesía de esta escritora chilena, ¿cierto? Pero en el aire queda intuido, ¿cierto? Queda intuido de que lo escrito también puede traspasarse a lo oral,
Entonces me permito colocar, digamos, un fragmento, ¿no? Para que se sepa quién es ella. Entonces ella dice, por ejemplo, abrí tus páginas, leí tus poemas, me agradaba mucho manitas pedigüeñas y no comprendía por qué me negaban todos los encantos que tú delegabas. Y como en Colombia falta luz eléctrica, leía con vela, se quemó el libro y todos tus poemas en el aire se escuchaban, tu belleza calcinada, por el fuego y las llamas yo lanzaba con tristeza un más profundo suspiro, ¿no? Miren, a mí me parece que Perla de Ébano coloca las cosas, eh, digamos, en ese lugar de tránsito entre lo oral, lo escrito y nuevamente lo oral. Y además porque considero que todas estas cantoras son también cronistas del litoral pacífico y de eso se preocupan también sus cantos y sus poemas. Gracias, Gracias. Camilo. Sí, yo creo que todavía está silenciado tu micrófono. Sí, ya está silenciado, ya no hay eco. Muchas gracias. Para acercarnos al final, yo tengo una pregunta para Camilo, bueno, para Sebastián también. Yo podría pedirles que por favor respondieran a ella entre ambos, porque sé que Sebastián está implicado en la Feria del Libro de Pasto, por ejemplo, o estaba implicado en la Feria del Libro de Pasto. Y hemos venido, bueno, ustedes han venido conversando a propósito de autores y autoras de las quien la cartografía literaria de Nariño ha bebido desde su producción literaria, ¿sí? Pero me parecería interesante cerrar haciendo un panorama, compartiendo un panorama breve sobre esas editoriales que han aportado a esto, ¿no? Si podemos hablar de una cartografía editorial que se haya articulado con y haya alimentado al mismo tiempo, eso es lo que hemos venido hablando, que es un tejido de producción literaria con algunos denominadores, como lo hablamos hace un rato, que se relacionan. Y creo que las casas editoriales también han hecho un trabajo interesante en ese sentido. Si ustedes nos ayudan a validar esta idea, sería genial. Bien, gracias Jonathan por tu pregunta. Justamente dos de los autores de los que mencioné hace un momento, que son Fernando Guerrero y Jaime Salazar, hicieron parte de un proceso que se levantó de la mano también del proceso de temporada de letras y feria del libro Pasto en ese tiempo. Este proceso se llamó, este proyecto que se levantó con Fundación Gil Kay, se llamó Pasto Ciudad Capital Lectora, ¿sí? Y es desde ahí en donde se empezó como a gestar una, no fueron los primeros, por supuesto, ¿no? Hay un proceso atrás muy amplio de la edición en el departamento. Como tengo tan poco tiempo para responder, yo refiero a los autores de los que he hablado hoy. Entonces es en Pasto, Ciudad Capital Lectora, en donde algunas de sus creaciones pudieron materializarse. Por supuesto, también tendríamos que generar una crítica respecto al editorial del departamento, respecto a cómo se está y qué se está publicando, ¿no? Hace poco, unos 2 años, generaba yo una pregunta que era cómo el departamento está convocando a jóvenes autores para que se publiquen, ¿no? Porque de repente aparecen algunas publicaciones por allá o algunas publicaciones por acá o desde editoriales del territorio, pero no sabemos cómo se construyen también esas convocatorias. Y sería muy justo y también sería muy válido generar este tipo de críticas para que los procesos creativos de la región sean más democráticos, ¿sí? Y quizás se puedan llevar a un cauce un poco más público y social. No sé, hay otras intenciones también con algunas nuevas editoriales que están surgiendo en el departamento, como son, por ejemplo, Avatares, de la que quizás nos pueda hablar un poco Camilo, y también una editorial que hace poco, dentro de su existencia, es muy interesante, editorial Astarón, Astarón Editores, y también tenemos que darle un poco el garante al papel que juega la Universidad de Nariño, ¿no? con, con, con el montón de publicaciones, quizás
que se pueden sostener en la academia y es un proceso de aplaudir y muy interesante con revistas literarias como Ahuasca, por ejemplo, ¿no? A través del CEILA, del Centro de Estudios Latinoamericanos, y el IADAB, el Instituto Andino de Artes Populares, en donde las problemáticas literarias, también estéticas y de la cultura popular de la región se ven ahí explícitas. Le doy la voz a Camilo. Bueno, yo creo que habría que valorar varias cosas. Primero es que yo creo que un sello editorial departamental, institucional, es incipiente si es que lo que yo creo es que hay publicaciones, pero no hay un trabajo editorial y una curaduría editorial alrededor de autores y autoras que puedan dar cuenta de una biblioteca básica, digamos, de literatura nariñense. Hay en efecto publicaciones, pero son publicaciones incipientes que no tienen un trabajo editorial serio. eh, y por otra parte, hay editoriales independientes que por el contrario hacen todo este trabajo a través de un ejercicio antológico, ¿cierto? Y de descubrimiento de nuevos autores o de autores y autoras noveles, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que hacer una pregunta crítica también en ese sentido. La pregunta de un escritor o una escritora debe ser ¿por qué escribir? Si la pregunta es ¿por qué publicar? Entonces se publican toda una serie de cosas con el ánimo, digamos, de tener un libro en la cuantía biográfica. Y hay libros que no son buenos, debemos reconocerlo. Hay libros que se publican de manera muy arbitraria. ¿Por qué? Porque precisamente no hay ese trabajo editorial detrás. Eso con respecto al departamento. Y con respecto a, digamos, al país, pues hagámonos esta pregunta. Hagámosle la pregunta a las editoriales, es decir, ¿qué autores y autoras nariñenses conocen y cuáles han publicado dentro, digamos, de todo su panorama? Y nosotros podemos decir algo. Aurelio Arturo, por la tradición, y Evelio Rosero desde la narrativa. Esos son los referentes que suenan. Pero, por ejemplo, una antología de mujeres poetas, ¿suena a una editorial? ¿Es vendible? ¿Puede ser también publicable? ¿Cierto? En novela, ¿qué se está publicando de las autoras nariñenses, de las poetas nariñenses, de las ensayistas nariñenses? Yo creo que la pregunta que hay que hacerle entonces es a esas editoriales, ¿qué conocen de Nariño? ¿Cómo se han desplazado a las periferias a reconocer unas tradiciones y cuál es su proyecto editorial? Porque en efecto hay una tradición en Nariño, pero que se desconoce obviamente en el centro del país, porque lo que interesa es precisamente trabajar desde el centro, ¿no? Desde esos otros lugares donde existen otras literaturas, como ha dicho Sebastián. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Camilo. Yo creería que sería interesante pensar en que podemos tener otro espacio similar a este para seguir construyendo ideas sobre esta cuestión, la cuestión editorial del Nariño. Muchísimas gracias por el tiempo, por la energía y por discutir con nosotros y nosotras todo lo que nos han compartido. Le deseamos una feliz tarde a todos y todas. Gracias, Sebastián. Gracias, Feria del Libro. Gracias, Camilo. Gracias a Hasta todos. pronto. Hasta pronto.